Todos creíamos conocer la historia de Angélica María y Enrique Guzmán, pues no la conocíamos. Qué gusto saludarles, soy Gabriel Cárdenas y esto es Secretos Oscuros de la Fama. Hoy a sus 81 años, la novia de México reveló la existencia de un hijo que mantuvo oculto décadas enteras y el nombre que dio lo cambia todo. Hay secretos que no se guardan por debilidad, se guardan por amor. Un amor tan profundo, tan silencioso, tan costoso, que durante más de 50 años vivió exactamente donde viven las cosas que más duelen, en el centro del pecho, sin nombre público, sin testigos, sin la posibilidad de ser explicado a nadie que no hubiera estado ahí, en ese momento exacto, cuando el mundo empujaba desde todos lados y la única brújula disponible era ese lugar adentro que no tiene coordenadas precisas pero que nunca miente. Angélica María tiene 81 años. 81. Y México cree conocerla. México lleva décadas creyendo que la conoce completa, que la ha visto crecer, que la ha acompañado, que sabe todo lo que hay que saber sobre la mujer que se convirtió en la novia de un país entero desde que era casi una niña parada bajo los reflectores de una industria que en ese entonces era capaz de construirte un trono y destruirte la vida con la misma mano y la misma sonrisa. Pero México no la conoce completa. Nunca la conoció completa. Porque hay una parte de la vida de Angélica María que no estuvo en ninguna portada de revista, que no fue el tema de ninguna entrevista, por más que los periodistas de espectáculos de aquella época se creyeran capaces de saberlo todo sobre las personas que cubrían con esa mezcla específica de admiración y voracidad que caracteriza a ese mundo. Una parte que no apareció en ningún programa, en ningún titular, en ninguna de las miles de imágenes que construyeron la figura pública de una mujer que México sintió suya de esa manera tan particular en que el público siente suyas las vidas de quienes los han acompañado durante generaciones enteras. Esa parte vivió en el silencio más absoluto. Y ese silencio no era la ausencia de ruido. Era la presencia activa de algo que se guarda con una disciplina que cuesta, que agota, que deja marca en el cuerpo y en la memoria, especialmente a las 3 de la mañana, cuando el sueño no llega y la memoria hace lo que la memoria hace cuando nadie la vigila, regresar con todos sus detalles, con toda su fuerza, como si no hubiera pasado un solo día desde que aquella decisión se tomó con el corazón apretado y los ojos abiertos. Ese silencio tiene el nombre de una persona. Una persona que hoy es un adulto con su propia vida, su propio camino, su propia historia construida completamente al margen de todo lo que los dos apellidos de sus padres representan en la historia del espectáculo mexicano. Una persona que lleva en la sangre dos de los nombres más luminosos que ha producido el entretenimiento de este país y que durante décadas existió como el secreto más profundo de una relación que el mundo entero conoció por su superficie brillante, por sus fotografías, por sus canciones, sin jamás sospechar la dimensión que esa historia tenía por dentro. ¿Cuánto pesa cargar eso durante 50 años? ¿Cuántas veces sonrió Angélica María frente a una cámara mientras adentro guardaba algo que ningún fotógrafo, ningún reportero, ningún productor de televisión habría podido imaginar? A sus 81 años, con el cuerpo que siente el peso de 8 décadas de vida vivida con una intensidad que pocas personas alcanzan, con la memoria más viva que nunca y con esa claridad específica que tienen quienes han llegado al punto en que la verdad les importa más que la comodidad, Angélica María abrió una puerta. Una puerta que había mantenido cerrada desde hace más de 5 décadas. Y lo que salió por esa puerta no fue solo una confesión. Fue la historia completa de algo que el mundo creía no existir. Para entender el peso real de lo que reveló, para entender la magnitud de lo que cargó y la dimensión de lo que decidió hacer con esa carga, no puedes empezar por el final. Tienes que empezar por el principio. Y el principio no está donde la mayoría buscaría. Angélica María Hartmann Ortiz no llegó a la fama como llega quien la busca, quien la planea, quien construye paso a paso una estrategia para alcanzarla. La fama llegó a ella. Llegó cuando era tan joven que su cuerpo todavía no terminaba de formarse, cuando el mundo adulto era un territorio que apenas empezaba a vislumbrar desde la orilla. Y México en aquella época era un país que estaba aprendiendo algo fundamental, aprendía a verse a sí mismo en la pantalla grande. El cine nacional no era entretenimiento solamente, era un espejo.
Era la primera vez que millones de personas en este país podían mirar hacia una pantalla y reconocer en ella sus propias calles, sus propias voces, sus propios sueños con nombre y apellido mexicano. Era una industria en ebullición real, no la ebullición artificial de los comunicados de prensa, sino la ebullición de algo vivo que crece porque tiene raíces genuinas y porque el suelo que lo alimenta lo necesita. Angélica era parte de eso antes de poder elegirlo conscientemente. Era parte de eso con la naturalidad absoluta de quien nace dentro de un mundo y lo habita sin cuestionarlo porque es el único que conoce, porque sus paredes son las paredes de su infancia, porque su luz es la primera luz que recuerda. Y lo que tenía, lo que los directores y los productores y los que tomaban las decisiones en esa industria reconocían en cuanto la veían, no era algo que pudiera fabricarse en un estudio ni enseñarse en ninguna academia. No era solo la belleza. La belleza cualquiera con ojos podía verla. Eso no era lo extraordinario. Lo extraordinario era otra cosa. Era esa capacidad específica, ese don que tienen muy pocas personas en el mundo del espectáculo, de hacer que quien la mirara sintiera que la conocía de antes. Que hubiera algo en ella que no parecía actuación, que parecía verdad, que parecía vida real filtrada a través de una pantalla de una manera que en ese mundo de imágenes fabricadas y gestos ensayados resultaba perturbadoramente inusual. La llamaron la novia de México. No fue un título que nació en una reunión de relaciones públicas. No fue una estrategia de posicionamiento que alguien diseñó en una oficina. Fue algo que emergió de manera orgánica, inevitable, de la relación entre Angélica y el público que la seguía con ese cariño específico que se le tiene a las personas que de alguna manera pertenecen a la vida colectiva de un pueblo, que se sienten propias aunque nunca las hayas conocido en persona. Ese amor del público no era liviano. Era un regalo. Y como todos los regalos verdaderos, era también una responsabilidad que pesaba. Con ese peso encima, Angélica María creció dentro de una industria que la adoraba y que al mismo tiempo le exigía cosas que ninguna muchacha joven debería tener que dar. Le exigía estar siempre. Le exigía ser siempre. Le exigía que la imagen que el público amaba no tuviera fisuras, no tuviera sombras, no tuviera las complicaciones normales de cualquier ser humano que respira y siente y se equivoca. Y fue dentro de ese mundo de reflectores y cámaras y canciones que se volvían himnos de una generación donde Angélica María y Enrique Guzmán se encontraron. Piénsalo un segundo. Enrique Guzmán en aquella época no era simplemente un artista popular. Era una declaración. Era la prueba viviente de que la juventud mexicana tenía su propio lenguaje, su propia energía, su propia manera de estar en el mundo que no pedía permiso y que no se disculpaba ante nadie. Era el rock and roll con cara mexicana, con acento mexicano, con el descaro específico de alguien que sabe que tiene algo que dar y no está dispuesto a disminuirlo para que los demás se sientan cómodos. El pelo revuelto. La voz que llegaba a lugares que la música tradicional nunca había alcanzado. La actitud. Pero debajo de todo eso había algo más. Había un hombre joven con la clase de carisma que no se aprende ni se ensaya, que no viene de ningún taller ni de ninguna técnica. El tipo de presencia que hace que cuando una persona entra a un cuarto, el cuarto cambie de temperatura. No de manera calculada, de manera natural, como algo que simplemente emana sin que nadie lo esté administrando. Angélica lo conoció en el espacio donde los dos existían, ese mundo del espectáculo mexicano que en aquellos años era lo suficientemente grande para ser una industria y lo suficientemente pequeño para que todo el mundo se conociera, para que los caminos se cruzaran con una frecuencia que hacía inevitable el encuentro. Y cuando se encontraron, ocurrió lo que ocurre cuando dos personas con esa clase de presencia se miran de verdad por primera vez. Un ajuste, como si el aire cambiara de composición. Como si de repente todo lo demás bajara de volumen y solo quedara eso, ese momento, esa mirada específica que es diferente a todas las demás porque la reconoces de inmediato aunque no puedas explicar exactamente por qué. La novia de México y el chico de rock más importante de su generación. Dos personas en el centro exacto del espectáculo mexicano de una época que nunca volvería a repetirse, que existió una sola vez en la historia de este país y que dejó una huella que todavía hoy, décadas después, sigue siendo parte de lo que somos. Lo que nadie sabía en ese momento era lo que vendría después.
El mundo que rodeaba a Angélica María y a Enrique Guzmán en aquella época creía verlo todo. Las revistas que los fotografiaban juntos en los eventos. Los columnistas que escribían sobre la química evidente entre ellos. Los productores que los ponían juntos en proyectos sabiendo perfectamente el efecto que esa combinación producía en el público, ese efecto que no podías fingir porque el público lo detecta de inmediato cuando es falso y lo siente en el cuerpo cuando es verdadero. Todo ese aparato de observación y registro, todas esas cámaras y todas esas plumas y todos esos ojos entrenados para no perderse nada. Creían que lo capturaban todo. No capturaban nada. Hay amores que el mundo ve y hay amores que el mundo solo cree ver. Y entre esas dos cosas hay una distancia enorme, aunque desde afuera parezcan idénticas, aunque las fotografías sean las mismas, aunque las sonrisas en las portadas sean las mismas. Porque lo que estaba comenzando entre ellos no iba a quedarse en la superficie donde las cámaras podían alcanzarlo. Iba a ir mucho más profundo. Y de esa profundidad, de ese lugar donde ningún fotógrafo, ni ningún reportero, ni ningún productor de televisión tenía acceso, iba a nacer algo que los dos guardarían de maneras diferentes, con costos diferentes, durante más de 50 años. Si aún no te has suscrito al canal Secretos Oscuros de la Fama, este es el momento. Cada semana traemos historias como esta que no encontrarás en otro lugar. Algo que tiene nombre. Algo que hoy, gracias a que Angélica María decidió a sus 81 años que ya era suficiente tiempo de silencio, el mundo finalmente va a conocer. Lo que pasaba entre ellos en los sets no tenía nombre todavía. Eso es lo primero que hay que entender. Las conversaciones que empezaban hablando de trabajo y terminaban en otro lugar completamente distinto, sin que ninguno de los dos pudiera señalar exactamente el momento en que habían cruzado esa línea invisible. Los silencios que se instalaban entre ellos con esa naturalidad específica de los silencios que no incomodan, porque no están vacíos, porque están llenos de algo que no necesita palabras para existir y que de hecho pierde algo cuando se le ponen palabras. El mundo veía la superficie. Y la superficie era real. Eso es lo que hace esta historia tan difícil de simplificar. No era una construcción para las cámaras. No era una estrategia de imagen. No era ninguna de las ficciones que esa industria producía con una facilidad que a veces daba vértigo. La química entre Angélica María y Enrique Guzmán era absolutamente real y el público lo sentía con esa certeza que no necesita análisis, que se procesa en el estómago, en ese lugar donde las cosas genuinas se reconocen y las falsas se rechazan antes de que la mente tenga tiempo de intervenir. Pero debajo de esa superficie había algo más, algo que existía en los espacios que las cámaras no iluminan. En las conversaciones que se prolongaban mucho más de lo necesario cuando el trabajo ya había terminado y ya no había ninguna razón profesional para seguir estando juntos, pero los dos encontraban de todas maneras la manera de no irse todavía. En la forma en que Enrique decía algo y Angélica lo miraba con una capa que el público no podía ver aunque estuviera mirando exactamente lo mismo. En la manera en que los dos se movían en el mismo espacio con esa conciencia específica que tienen las personas que saben exactamente dónde está la otra persona en un cuarto sin necesidad de mirar. Mira, lo digo sin rodeos, la industria del espectáculo mexicano de aquella época era experta en fabricar ilusiones. Tenía décadas de práctica construyendo parejas para las portadas, amores para el consumo público, químicas diseñadas en una oficina de relaciones públicas. Pero lo que estaba pasando entre Angélica María y Enrique Guzmán no venía de ninguna oficina. Y precisamente por eso la industria no supo qué hacer con ello. Lo que no puedes controlar, lo ignoras. Lo que no puedes vender, lo entierras. Eso es exactamente lo que ocurrió durante más de 50 años. Angélica María era demasiado inteligente para no ver lo que estaba pasando. Era una mujer que había crecido dentro de esa industria desde que era casi una niña, que había aprendido a leer las situaciones con una agudeza que la mayoría de la gente tarda décadas en desarrollar. Veía cómo Enrique la buscaba con los ojos cuando ella entraba a un set. Veía la diferencia entre cómo Enrique Guzmán trataba a todo el mundo con esa energía expansiva y desbordante que era parte de su carácter y cómo la trataba a ella. Con algo más específico, más cuidadoso, como si ella fuera algo que no quería manejar con la misma soltura con que manejaba todo lo demás. Y aquí es donde todo cambia.
porque empezaron a verse fuera de los contextos que la industria les proveía. Esas tardes construidas con cuidado en lugares donde los fotógrafos no apostaban, donde los columnistas no tenían informantes, donde era posible, aunque fuera por unas horas, ser simplemente dos personas sin el peso de los nombres que cargaban afuera. En esas tardes, Enrique era diferente, no en el sentido de que fuera otra persona, sino en el sentido de que era una versión de sí mismo que no todos podían ver. El Enrique Guzmán que el público conocía era energía, era presencia, era esa intensidad que llenaba los escenarios. Era todo eso, pero en privado había algo más, una capacidad de escuchar que Angélica no esperaba encontrar en él. Una profundidad que no siempre mostraba en público porque no encajaba con la imagen del chico de rock irreverente que el mundo había decidido que era. Si aún no te has suscrito al canal Secretos Oscuros de la Fama, este es el momento. Cada semana traemos historias como esta que no encontrarás en otro lugar. Había momentos en que se sentaban los dos en silencio y Enrique miraba a algún punto en la distancia con una expresión que Angélica reconocía porque ella misma la tenía a veces. La expresión de alguien que está procesando algo que todavía no tiene las palabras para decir. En esos momentos, Angélica sentía que lo conocía de una manera que nadie más lo conocía. Y esa sensación específica de conocer a alguien de una manera que nadie más lo conoce, es una de las cosas más poderosas que pueden ocurrir entre dos personas. Y también una de las más peligrosas. Ese tipo de conexión no se fabrica. No se ensaya, no se planifica, no se construye con paciencia y estrategia como se construyen las carreras o las imágenes públicas. Llega sola, sin avisar, en el momento menos conveniente, cuando dos personas han bajado lo suficiente la guardia para que algo verdadero pueda pasar entre ellas. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Angélica bajó las suyas con Enrique. Enrique bajó las suyas con Angélica. Y lo que vino después no fue un accidente ni una debilidad. Fue la consecuencia natural de dos seres humanos que se habían mostrado el uno al otro sin las capas de protección que normalmente los separaban del mundo. El problema nunca es pequeño cuando estás dentro de él. No es una abstracción. No es algo que analizas desde la distancia con calma y perspectiva. Es algo que vives en el cuerpo, que sientes en el estómago a las 3 de la mañana cuando no hay nada que te obligue a pensar en otra cosa, que ocupa cada pensamiento en los espacios vacíos del día. Y el problema concreto, el problema que ninguno de los dos podía ignorar aunque en ciertas tardes lo intentaran, era el mundo en que ambos existían. Un mundo que los adoraba. Un mundo que había construido alrededor de sus nombres una arquitectura entera de expectativas, de imágenes cuidadosamente sostenidas, de narrativas que el público necesitaba que fueran simples y luminosas porque esa simplicidad le decía algo sobre sí mismo que quería que fuera verdad. ¿Cuánto le cuesta a una mujer joven descubrir que el amor que el público le tiene no es hacia ella, sino hacia la versión de ella que ellos mismos construyeron? Angélica María era la novia de México. Y eso no era solo un apodo cariñoso de revista. Era una construcción. Era una promesa tácita que ella le había hecho al público sin saber completamente que la estaba haciendo, simplemente por ser quien era, simplemente por dejar que el mundo la amara de la manera en que la amaba. Era la muchacha buena, la muchacha pura, la que representaba algo específico en el imaginario colectivo mexicano de esa época, algo que el público necesitaba que alguien representara porque le confirmaba cosas sobre sí mismo que quería que fueran ciertas. Y la novia de México no podía tener la clase de historia que Angélica estaba viviendo. No en ese mundo, no en ese momento, no con las reglas que ese mundo tenía y que se aplicaban con una severidad que no necesitaba enunciarse porque todo el mundo las conocía sin que nadie las hubiera escrito en ningún lugar. Si aún no te has suscrito al canal Secretos Oscuros de la Fama, este es el momento. Cada semana traemos historias como esta que no encontrarás en otro lugar. Angélica lo sabía. Lo sabía con esa claridad dolorosa de quien ha vivido dentro de una industria el tiempo suficiente para entender cómo funciona realmente, no como parece desde afuera con sus luces y sus portadas y sus sonrisas de fotografía, sino como es desde adentro, con todas sus generosidades y todas sus brutalidades. Lo sabía con la cabeza,
Pero el corazón había decidido ignorar esa información con una tranquilidad que desde afuera podía parecer irresponsabilidad y que desde adentro se sentía como la única decisión posible. Porque Enrique Guzmán era el tipo de hombre ante quien el argumento inteligente se vuelve ridículo. Había tardes específicas en lugares donde el mundo no los podía ver, en que todo lo que ella sabía sobre los riesgos y las consecuencias y las reglas no escritas de esa industria se volvía completamente irrelevante. Lo único real en esos momentos eran los dos ahí juntos y lo que existía entre ellos, que todavía no tenían nombre preciso pero que ambos reconocían con la certeza silenciosa de las cosas que son verdaderas. Enrique, por su parte, era un hombre que vivía con una intensidad que no dejaba espacio para el cálculo prudente. Cuando algo le importaba, lo habitaba completamente, sin reservas, sin la distancia cautelosa que las personas más cuidadosas mantienen entre sí mismas y las cosas que aman para no salir tan lastimadas cuando todo se complica. Enrique no hacía eso. Enrique entraba de lleno. Era su mejor cualidad y al mismo tiempo la raíz de todas sus complicaciones. Con Angélica entró de lleno. Y Angélica, que lo conocía de esa manera que pocos podían conocerlo, veía eso y lo amaba precisamente por eso. Y al mismo tiempo sabía, con esa lucidez que no siempre es un regalo, que precisamente eso lo iba a hacer todo más difícil cuando llegara el momento en que las cosas se complicaran. Porque las cosas se iban a complicar. Lo sentía con esa intuición que tienen las personas que han vivido lo suficiente para saber que las historias con esta clase de intensidad al principio rara vez se desarrollan de manera sencilla. La misma fuerza que las hace tan reales es la misma fuerza que las hace imposibles de sostener dentro de los límites que el mundo les impone. Lo que Angélica no podía saber todavía era de qué manera exacta llegaría la complicación. No vendría de los columnistas. No vendría de los fotógrafos apostados en las esquinas ni de los productores con sus agendas y sus amenazas veladas. No vendría del público, ni de las revistas, ni de ninguno de los elementos externos que ella había aprendido a navegar con los años. La complicación vendría de adentro. Y eso era lo que nadie le había advertido. La complicación vino de adentro. Del lugar más adentro que existe en una persona. Una mañana específica. Sin aviso, sin preparación. Angélica María se despertó y supo, antes de que ningún médico pudiera confirmárselo, con esa certeza física que no necesita papeles para ser real, que algo había cambiado dentro de ella para siempre. No era un presentimiento, no era miedo. Era una verdad que se había instalado en su cuerpo con la contundencia de las cosas que no piden permiso para existir. Se quedó sentada en la orilla de su cama durante un tiempo que no pudo medir. Afuera, México seguía siendo México. Los coches en la calle. Las voces de los vecinos. Una radio encendida en algún lugar con una canción que en cualquier otro momento habría reconocido, pero que esa mañana no pudo identificar porque toda su atención estaba hacia adentro, fija en esa certeza nueva, pequeña todavía, apenas el principio de algo, pero absolutamente real. Tenía 21 años. Era la novia de México. Y llevaba adentro un hijo de Enrique Guzmán. Su primer pensamiento fue él. No su carrera. No el público. No las consecuencias. Pensó en Enrique. Pensó en cómo iba a decírselo. Pensó en sus ojos cuando lo supiera. Esos ojos que ella conocía de maneras que nadie más los conocía, que podían estar llenos de energía y de mundo, y que en los momentos privados tenían una suavidad que el público nunca habría podido imaginar. Esperó días en que siguió apareciendo ante el mundo como la Angélica María que el mundo esperaba ver. Sonrió en los lugares donde se requería sonreír. Respondió preguntas. Fue la novia de México con toda la disciplina que esa imagen exigía. Mientras por dentro era una muchacha de 21 años que se despertaba cada mañana cargando una noticia que todavía no le había podido decir a nadie. Eso tiene un peso que no se explica. Se carga. Cuando finalmente se lo dijo a Enrique, no fue en ningún lugar especial. No hubo preparación ni escenografía. Fue en una de esas tardes ordinarias que habían llegado a ser el ritmo natural de su relación. Angélica simplemente lo dijo, sin rodeos. Sin el dramatismo que quizás la situación merecía, pero que no era su estilo. Le dijo que estaba embarazada y lo miró a los ojos.
Lo que ocurrió en los segundos que siguieron es algo que Angélica María guarda con una mezcla de amor y de complejidad que el tiempo no ha podido simplificar. Enrique no se paralizó, pero tampoco dijo lo que ella, en algún lugar que no se permitía habitar del todo, había esperado escuchar. Lo que dijo fue real. Lo que dijo fue honesto. Y precisamente por eso fue lo más difícil que Angélica escuchó en mucho tiempo. Porque la honestidad de Enrique en ese momento le dijo con toda su claridad que el mundo en que vivían no estaba listo para esta historia. Que él no estaba listo. No en ese momento. No de esa manera. No con todo el peso que caería sobre los dos, pero especialmente sobre ella, sobre su nombre, sobre la imagen que el público había construido alrededor de ella con un amor que también era una jaula. Angélica lo escuchó y entendió dos cosas al mismo tiempo. Entendió que Enrique tenía razón en lo que decía sobre el mundo. Y entendió que ese mundo lo iba a tener que enfrentar sola. Porque lo que Enrique no podía darle en ese momento no era dinero ni protección material. Lo que no podía darle era su presencia completa. Que alguien estuviera completamente ahí con ella. Y Enrique Guzmán, con toda su intensidad y todo su carisma, tenía en ese momento los límites que tienen los hombres que todavía están en el proceso de convertirse en la mejor versión de sí mismos. Ese proceso en el todavía no había terminado. Lo que siguió a esa conversación fueron las decisiones más difíciles que Angélica María ha tomado en su vida. Más difíciles que cualquier papel aceptado o rechazado. Más difíciles que cualquier momento de su carrera. Más difíciles que cualquier otra cosa que 8 décadas de existencia intensa le hayan puesto enfrente. Y esas decisiones son las que vienen a continuación. Hay decisiones que no tienen una respuesta correcta. Ninguna. Y Angélica María lo sabía con esa claridad fría que no consuela, pero que al menos no miente. No te deja buscar una puerta que no existe. Te obliga a mirar de frente lo que hay, aunque lo que haya sea exactamente tan difícil como temías. Las semanas que siguieron a la conversación con Enrique fueron las más extrañas que ella recuerda de toda su vida. Extrañas de una manera muy específica, porque por fuera todo seguía igual. Seguía yendo a los compromisos. Seguía apareciendo en los lugares donde su nombre era requerido. Seguía siendo la Angélica María que México esperaba ver, con esa sonrisa que el público sentía suya, con esa energía que había sido siempre su marca, esa capacidad de estar completamente presente que la gente a su alrededor recibía como un regalo sin saber nombrarlo. Por fuera, la novia de México. Por dentro, una muchacha de 21 años que se despertaba cada mañana con el peso de una decisión que nadie más podía tomar por ella. Enrique seguía en su vida. Eso también hay que decirlo con la honestidad que merece, sin simplificar lo que no era simple. No desapareció. No eligió la comodidad de no estar. Pero había una distancia nueva entre ellos, una distancia que no era geográfica sino de otro tipo, del tipo que se instala entre dos personas cuando una ha dicho algo que la otra no puede olvidar aunque lo intente. No era distancia de desamor. Era la distancia de dos personas paradas en el mismo lugar, mirando el mismo problema desde ángulos tan distintos que lo que cada uno veía era casi irreconocible para el otro. Enrique veía los riesgos desde su posición, desde el lugar de alguien cuya carrera tenía una trayectoria, cuyo nombre tenía un peso, cuya imagen pública podía absorber ciertos golpes de maneras que Angélica simplemente no podía. Angélica los veía desde el suyo. Desde el lugar de la novia de México, desde el lugar de la muchacha que el público había hecho suya de una manera que no admitía complicaciones, desde el lugar de alguien cuya imagen el mundo del espectáculo mexicano de aquella época necesitaba que permaneciera intacta, porque su propia identidad colectiva dependía de esa integridad. Dos visiones del mismo problema. Las dos honestas. Las dos reales. Las dos insuficientes por separado. Fue durante esas semanas cuando Angélica buscó a alguien. No a Enrique. No esta vez. Buscó a una mujer que llevaba años cerca de ella, una mujer mayor que había sido amiga de su madre y que conocía el mundo del espectáculo mexicano con una profundidad que imponía respeto. Alguien que había visto pasar décadas de historias similares y que hablaba con esa serenidad específica de quien ya no tiene nada que demostrar ni nada que perder. Angélica la llamó una tarde y le dijo que necesitaba hablar, que era algo importante,
que no podía decírselo por teléfono. Se vieron al día siguiente en la casa de esa mujer. Una sala pequeña, plantas en las ventanas, la luz de la tarde entrando de manera oblicua, de esa manera en que la luz de la tarde parece saber que hay cosas importantes ocurriendo y decide no interrumpir. Y Angélica habló durante mucho tiempo. Contó todo desde el principio, con esa precisión que tienen los recuerdos cuando son tan recientes que todavía duelen en presente, cuando todavía no han adquirido la pátina del tiempo que hace que las cosas dolorosas se vean desde más lejos. Mira, lo digo sin rodeos, hay un tipo de valentía que no sale en los titulares. No es la valentía de pararse en un escenario frente a miles de personas. Es la valentía de sentarte frente a alguien de confianza y decir en voz alta lo que te está destruyendo por dentro. Eso que hizo Angélica esa tarde, en esa sala con plantas y luz oblicua, fue uno de los actos más valientes de toda su historia. Y nadie lo vio, nadie lo aplaudió, nadie lo premió. Pero sin ese momento, probablemente no hubiera sobrevivido lo que vino después con la dignidad que la caracterizó. La mujer la escuchó sin interrumpirla, sin juzgar, sin poner cara de escándalo ni cara de lástima ni ninguna de las caras que Angélica había temido encontrar cuando imaginaba esta conversación. La escuchó con esa atención sencilla y completa que es el mayor regalo que una persona puede darle a otra cuando está en el peor momento de su vida. Cuando Angélica terminó de hablar, la mujer se quedó en silencio un momento. Solo un momento. Y entonces le dijo algo que Angélica repite todavía hoy, a sus 81 años, con las mismas palabras exactas, como si las hubiera grabado en algún lugar de su memoria que no tiene acceso al olvido. Le dijo que no había decisión sin dolor, que cualquier camino que eligiera iba a costarle algo, que la pregunta no era cómo evitar el precio. La pregunta era qué precio estaba dispuesta a pagar, y con cuál podía vivir el resto de su vida. Angélica salió de esa conversación sin haber resuelto nada en términos prácticos, pero con algo que no tenía antes, con la certeza de que no había respuesta perfecta y que esperar una era la única manera real de perderse. Esa certeza no resolvió nada de lo que estaba sobre la mesa, pero le quitó algo que la había estado aplastando desde el principio, el peso de seguir buscando la salida perfecta que no existía. Por primera vez desde que lo había descubierto, Angélica pudo mirar la situación de frente. No con el pánico de quien busca una puerta de emergencia en un cuarto que se llena de humo, sino con esa claridad fría y extraña que llega cuando uno acepta que lo que hay es lo que hay, y que dentro de ese marco, con esos límites y no con otros, hay que tomar la mejor decisión posible. Y lo que más le preocupaba no era ella misma. Eso también es algo que Angélica dice hoy con esa honestidad que no se adorna ni se disminuye, que simplemente describe lo que fue, sin hacerse más heroína ni más víctima de lo que fue. Lo que más le preocupaba era ese hijo, no en abstracto, en concreto. Le preocupaba qué vida iba a tener ese niño creciendo bajo el ojo de una industria que construía y destruía imágenes con la misma facilidad y la misma indiferencia con que uno cambia de canal. Le preocupaba la ausencia, no la ausencia material, sino la otra, la más profunda, la de un padre que en ese momento de su vida todavía no había terminado de convertirse en el hombre que podía estar completamente presente para un hijo. ¿Cuántos niños en este mundo crecen sin que nadie haya tenido esa conversación, sin que nadie haya tenido ese miedo a tiempo, sin que nadie haya puesto su bienestar por encima de lo que era conveniente o cómodo o menos complicado? Pero había algo más. Algo que Angélica no le había dicho todavía a nadie con todas sus palabras. En esa conversación con esa mujer mayor, encontró el valor de decirlo en voz alta por primera vez. Había recibido una señal del tipo más concreto que existe. Una persona con poder en esa industria. Alguien cuya opinión movía proyectos y carreras de maneras que no siempre eran visibles pero que siempre eran reales, se había acercado a ella en un evento. Con esa elegancia venenosa de los que saben exactamente lo que están haciendo. Con esa sonrisa que no es una sonrisa sino una demostración de fuerza disfrazada de cortesía. Le había dejado entender, sin decirlo directamente, que había rumores. Que si esos rumores resultaban ser ciertos, ciertas cosas que estaban en proceso para ella podrían complicarse de maneras muy difíciles de revertir. No fue una amenaza con esas palabras. Era algo peor que una amenaza.
Era una descripción tranquila de la manera en que el mundo funcionaba, como si fuera tan inevitable como el clima, como si nadie tuviera la culpa de nada, como si simplemente le estuviera informando de la temperatura para que se vistiera apropiadamente. Angélica escuchó eso y algo en su interior tomó una decisión antes de que su cabeza terminara de procesar la conversación. Esa noche habló con Enrique. Fue la conversación más larga y más honesta que tuvieron en todo el tiempo que estuvieron cerca. Angélica le dijo todo. Los miedos reales, no los presentables. Lo de la persona con poder. Lo que había visto que les pasaba a las mujeres que se salían del guión en esa industria. Lo que pensaba sobre ese hijo y sobre lo que ese hijo merecía, no como argumento, sino como la verdad más profunda que tenía sobre todo esto. Enrique la escuchó de una manera diferente a la primera conversación, sin su energía habitual, sin esa intensidad expansiva que era su manera natural de ocupar cualquier espacio. La escuchó con una quietud que Angélica no le había visto antes de esa manera, y que en ese momento le dijo más sobre lo que él estaba sintiendo que cualquier palabra que hubiera podido pronunciar. Cuando ella terminó, Enrique estuvo en silencio durante un tiempo largo. Y entonces dijo algo que Angélica guarda todavía, no con amargura, sino con esa mezcla de amor y melancolía que tienen las cosas que duelen y que, sin embargo, no quiere soltar, porque soltarlas significaría perder algo que fue real. Le dijo que lo entendía, que no era lo que él habría elegido si el mundo fuera diferente, pero que el mundo no era diferente, que era exactamente como los dos sabían que era. Y que si ella sentía que había una manera de proteger a ese hijo mejor que cualquier otra, él lo iba a respetar. La decisión quedó tomada esa noche, sin pronunciarla con todas sus letras, sin anuncio formal, con ese silencio específico que lo dice todo cuando las palabras ya no alcanzan. Los meses que siguieron fueron una arquitectura del secreto construida con una precisión que Angélica describe hoy con una especie de asombro ante sí misma. Ante la capacidad que tuvo de sostener algo tan grande, con tanta disciplina, durante tanto tiempo. Había que pensar en cada detalle. Había que asegurarse de que nada de lo que ocurría por dentro se filtrara hacia afuera en los momentos equivocados. Enrique puso lo que podía poner. No su nombre, porque su nombre era precisamente lo que había que mantener alejado de todo esto. Puso confianza. Puso recursos de las maneras en que podían usarse sin dejar un rastro directo. Puso la ayuda de personas que llevaban tiempo a su lado y que habían demostrado saber lo que significaba la discreción cuando la discreción era lo que separaba una vida de la destrucción de esa vida. Angélica puso el resto. Y el resto era todo lo demás. Era el cuerpo que cambiaba y que había que esconder. Era la sonrisa que había que sostener frente a las cámaras cuando por dentro no había nada que sostuviera nada. Era la soledad de esos meses, esa soledad específica que no tiene que ver con estar sola físicamente, sino con cargar algo que no puedes compartir con nadie, que no tiene el alivio de la conversación, que no tiene el descanso de que alguien te escuche y te diga que va a estar bien. Nadie te lo dice, porque nadie puede saberlo. Y eso tiene un peso que no se parece a ningún otro peso que una persona pueda cargar. Era la fortaleza de seguir siendo la novia de México frente al mundo, mientras por dentro era una muchacha de 21 años viviendo la experiencia más solitaria de su vida. Sonreía en las fotos. Llegaba puntual al set. Aprendía sus líneas. Respondía a las entrevistas con esa calidez que la hacía tan querida, esa calidez que no era falsa, que era genuina, pero que en esos meses convivía con algo que nadie del otro lado del lente podía imaginar. Hubo noches en que Enrique llegaba a verla y se quedaban los dos en silencio, sin necesitar palabras, sin poder usarlas tampoco. Él ponía la mano sobre el vientre de Angélica y cerraba los ojos, y en ese gesto había todo lo que no podía decirse en voz alta, todo lo que el mundo no les permitía decir sin destruir lo que los dos habían construido. Ella lo miraba y pensaba que nunca lo había amado más que en esos momentos. Y pensaba también, con la crueldad que tiene la lucidez cuando llega sin que la invites, que precisamente eso era lo que hacía todo tan difícil. Que si hubiera sido un hombre menos de lo que era, la decisión habría sido más fácil. Pero era Enrique. Era ese hombre que en los momentos privados tenía una suavidad que nadie del público podía imaginar, una ternura que no cabía en la imagen que el mundo tenía de él.
Y eso hacía que cada paso de lo que estaba por venir costara exactamente el doble. Porque no había manera de simplificarlo. No había manera de convencerse de que era fácil cuando la persona que estaba ahí, con la mano sobre tu vientre y los ojos cerrados, era alguien a quien amabas con esa clase de amor que no pide permiso y no acepta argumentos. El hijo nació en el otoño, en una clínica privada, en una habitación donde el mundo de afuera no existía, donde por unas horas la única realidad era esa, concreta y sin nombre público, sin testigos que no fueran los necesarios. Un niño que llegaba, que respiraba por primera vez con esa urgencia de los recién nacidos que suena al mismo tiempo como protesta y como bienvenida al mundo que acaban de encontrar. Enrique estuvo ahí. Eso también es algo que Angélica siempre dice cuando encuentra las palabras para hablar de ese día. Que estuvo ahí. Que no eligió la comodidad de no estar, que no usó las circunstancias como excusa para estar en otro lugar haciendo otra cosa. Estuvo ahí y cargó a ese niño en brazos con una ternura que Angélica no le había visto nunca, con la ternura de los que descubren algo en sí mismos que no sabían que tenían hasta que lo tienen enfrente y ya no pueden negarlo. Angélica lo miró en ese momento. Lo miró mirando a ese niño en sus brazos. Y supo dos cosas con la misma certeza simultánea, sin que una llegara antes que la otra, sin que hubiera un segundo de diferencia entre las dos. Supo que ese hombre, en algún lugar de lo que era, iba a amar a ese hijo toda su vida aunque no pudiera decírselo. Aunque no pudiera pronunciar su nombre en público. Aunque el mundo nunca fuera a saber lo que había ocurrido en esa habitación esa tarde de otoño. Y supo también que ese amor no iba a ser suficiente para cambiar lo que ya habían decidido. Porque las decisiones que caen en su lugar con ese peso específico no se deshacen porque la realidad sea hermosa en un momento concreto. La realidad hermosa y la decisión difícil pueden coexistir. Pueden estar en el mismo cuarto al mismo tiempo. Y cuando coexisten de esa manera, cuando las dos son igualmente reales y ninguna anula a la otra, lo que queda es algo que no tiene nombre exacto en ningún idioma, pero que Angélica María, a sus 81 años, todavía puede sentir en el cuerpo cuando lo recuerda. Pocos días después, ese niño tenía una familia. Una pareja que lo recibió con la emoción de los que han esperado tanto que cuando llega lo que esperaban no pueden creer que sea verdad. Para ellos era el milagro que habían pedido. Para Angélica era las dos cosas al mismo tiempo, sin separación posible, sin que una disminuyera a la otra. El acto de amor más puro que había hecho en su vida. Y la herida más profunda que se había hecho a sí misma. Juntas. Para siempre juntas. Volvió al trabajo antes de lo que su cuerpo necesitaba. Necesitaba el ruido del set, las instrucciones del director, el texto del guión, cualquier cosa que ocupara los espacios que de otra manera llenaba solo un pensamiento que volvía siempre, a cualquier hora, sin avisar. Ese niño que ya estaba durmiendo en una cuna en algún lugar con personas que lo amaban, sin saber que su madre estaba a pocos kilómetros pensando en él a cada hora del día. Y entonces ocurrió algo que Angélica no había anticipado. Algo que no vino de afuera, que vino de adentro de la historia misma. Algo que haría que los años que vinieron después tuvieran un peso diferente al que Angélica había calculado cuando tomó la decisión. Y ese algo es lo que convierte esta historia en algo completamente diferente a lo que creías que era. Hay una manera de vivir con un secreto que no es negación ni es olvido. Es algo más sofisticado que eso, más difícil de sostener y al mismo tiempo más difícil de abandonar una vez que lo has construido. Una especie de compartimentación, una capacidad de mantener separadas dos verdades que existen simultáneamente en tu vida, sin que una destruya a la otra. Angélica María desarrolló esa capacidad con los años. No de golpe, no desde el principio. Fue un proceso lento, construido día a día, semana a semana, año a año, con esa paciencia involuntaria de quien no está eligiendo ser paciente sino que simplemente no tiene otra salida posible. La vida pública seguía. La carrera seguía. La novia de México seguía existiendo en los sets, en los escenarios, en las pantallas, en las portadas. Con esa presencia que el tiempo, en lugar de disminuir, había profundizado. Había llenado de una textura que la gente que la seguía sentía aunque no siempre pudiera nombrarla.
Había algo en Angélica María que con los años se había vuelto más real, más complejo, más lleno de capas que no se explicaban solo con el oficio. La gente lo atribuía a la madurez del artista, a la experiencia acumulada, a la manera en que el trabajo se asienta en el cuerpo de quienes lo practican con honestidad durante mucho tiempo. Nadie sabía que esas capas tenían también otro origen. Nadie sabía que debajo de la novia de México había una mujer que cada año, en una fecha específica, se detenía por dentro de una manera que el mundo no podía ver. Un día en el año en que algo en Angélica hacía una pausa silenciosa, completamente invisible para cualquiera que la estuviera mirando desde afuera. Y en ese día pensaba en él, en el niño que ya no era niño, que con los años se había convertido en muchacho, después en joven, después en un hombre con su propia vida, sus propias elecciones, su propio camino construido completamente ajeno a ella. Lo imaginaba. Era un ejercicio que había comenzado casi sin darse cuenta, en las primeras noches después de que todo ocurrió, cuando el sueño tardaba en llegar y la cabeza hacía lo que la cabeza hace cuando no tiene nada que la detenga. Se preguntaba cómo sería. Si tendría la energía de Enrique, esa energía que llenaba los cuartos, que hacía que la gente a su alrededor se sintiera más viva simplemente por estar cerca. Si tendría su risa, esa risa que empezaba de un lugar profundo y terminaba siendo inevitable, contagiosa, del tipo que no puedes ignorar aunque quieras. Si alguien que lo viera en la calle podría ver en su cara el rastro de quienes eran sus padres, o si la naturaleza había tenido la discreción de mezclar las cosas de manera que no delatara nada a quien no supiera qué buscar. No era un ejercicio que le hiciera bien, y lo sabía, pero tampoco podía dejarlo. Era como verificar que algo sigue siendo real. Y ahí se queda la historia, sin remate limpio, sin cierre oficial, sin nadie que haya salido algún día a decir: esto fue lo que pasó, esto es lo que quedó, esto es lo que los dos decidieron hacer con eso. Angélica María lleva 81 años cargando una vida entera de luces, de escenarios, de una imagen que México construyó con ella adentro. Y en algún lugar de todo eso hay una fecha en el calendario que solo ella sabe lo que significa. Lo que yo les pregunto, y quiero que me lo digan abajo en los comentarios, es esto: ¿ustedes creen que ese hijo alguna vez supo quiénes eran sus padres? ¿O vivió toda su vida sin saberlo? Porque esa respuesta cambia todo. Y si quieren seguir encontrando las historias que México guardó en silencio, ya saben dónde estamos. Secretos del Poder Mexicano existe precisamente para eso. Hay verdades que no desaparecen, solo aprenden a esperar.